El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño desde Puerto Rico, transmitiendo para un mundo, pasando fronteras, bendiciendo. Nos han enviado muchos email, Gmail, correos electrónicos, agradeciendo el trabajo que estamos haciendo. La verdad es que solo la eternidad revelará, mostrará y nos enseñará las grandes cosas que Dios logró hacer a través de nosotros y que nosotros ni siquiera teníamos de eso. Siempre lo he dicho, lo que menos pensaba el apóstol Pablo es que las cartas que escribió desde la cárcel a Tito, Filemón y a Timoteo fueran a formar parte del canon del Nuevo Testamento. Principios del reino que hay endógenamente en esas cartas, que en lo personal, por ende, lo digo, que me han bendecido. Principios del reino que me han bendecido. Yo hice un estudio preciso, conciso, detallado del griego, tal como se escribió en el griego koiné, de primera carta a Timoteo y segunda carta a Timoteo, y extraje los principios que están ahí en la carta. En esas dos cartas, Timoteo, a Tito y a Filemón, y me han bendecido cartas que emana de esas cartas una paternidad, una cobertura, unos principios que te sirven para la guianza, para dirigirte en el camino del reino. Cartas que fueron inspiradas por el Espíritu, que Dios puso y colocó en el corazón del apóstol Pablo, también producto de sus experiencias que tuvo para escribir esas cartas. De modo que a veces nosotros, el trabajo que hacemos, no sabemos lo lejos que estamos llegando, o lo lejos que está llegando Dios a través de nosotros como instrumento. A veces pensamos que estamos como arando en el mar, pero no, es lo que el diablo quiere que tú creas, para que te detengas, te desanimes y no continúes. ¿Para qué continuar con esto si nadie está parando a esto? Ten paz. Mantente, vamos a mantenernos, vamos a seguir adelante sin detenernos, porque sé que la palabra de Dios, que esa palabra que Dios puso en mi boca, en mi conocimiento, en mi alma, que ha formado mi carácter, no va a regresar vacía. Va a ser el trabajo. Agradezco enteramente los que están orando por este ministerio. Necesitamos la oración. Estamos en un campo de batalla, de lucha, el cual nunca debemos abandonar. Y la oración, orando eficazmente, puede mucho. Es uno de las armas que a nosotros se nos dieron para librar las batallas, los conflictos, las batallas, las guerras que tenemos con nuestra propia alma, con el mundo que nos rodea, librar las batallas y las luchas que tenemos con el mundo que nos rodea, principados, potestades, demonios, tentaciones. Necesito que oren mucho por mí. Segundo, gracias por los que están compartiendo este mensaje. Ya hay quienes están haciendo carpetas y están llevando estos mensajes en su portal de YouTube, personalmente en su canal de YouTube, están haciendo, y eso está bien. Tome todos los videos que usted quiera del maestro Briceño, no tengo problema con eso, llévelos, no tengo queja ni demanda, eso no es mío, eso es de Dios, tómelo, difúndalo, llévelo a todas partes. Si usted puede poner caracteres, si hay alguien que pueda poner caracteres en inglés de lo que yo estoy expresando, usted lo coloca en inglés allí, el subtitulado, que pongan un subtítulo en inglés, me lo agradecería con honores, para que lleguemos también al mundo inglés, a los que hablan inglés.
De modo difundan este mensaje. Y agradezco a los que han aportado la ofrenda para este ministerio. Ya hay personas que se han movido de Venezuela, con todo que la situación de Venezuela está muy difícil, lo han hecho, han aportado un dinero ya en la cuenta que tengo en Venezuela, que de algo sirve para Venezuela. Si traigo ese dinero para acá, eso no es mucho lo que, pero en Venezuela es bastante. No tanto lo que dan, tampoco, no vamos a centrar en el monto, sino el motivo que tiene la gente para dar, y más en la condición en la que está Venezuela, tan difícil económicamente, y están dando, están aportando. Agradezco lo que han aportado acá en el norte de los Estados Unidos, los que van a aportar. La gracia que Dios me dio es buena, el Espíritu Santo que está morando en mí es bueno, la palabra que Dios me dio a mí, esto está bueno, el llamado que tengo, eso está bueno, la autoridad que recibí de Dios, eso está bueno, el poder que Dios me dio, eso está bueno, todo eso está bueno. Pero sin dinero esto no funciona, esto no camina, sin dinero esto no llega lejos. De una forma u otra, tenemos que movernos en el sistema de un mundo, en ese sentido, sanamente lo digo, donde tenemos que tener dinero para poder fluir. Dios hará milagros financieros, Dios pondrá gracia para dar, gracia para recibir, pero siempre el dinero está allí. Y no es malo, no es malo el dinero cuando tenemos motivos correctos en el corazón. De modo que gracias por lo que han aportado y lo que van a seguir aportando. ¿Cómo lo hacemos, maestro? ¿Cómo hacemos el aporte? Ahí están los caracteres, están los correos. josén77, brisenoa77, @gmail.com, uninfocat@gmail.com, o a través de mi teléfono 786-604-3352, de acá de los Estados Unidos. Usted me llama o pregunte por los correos, maestro, cómo aportamos una ofrenda, y le vamos a dar una información privadamente. Estamos desarrollando el tema acerca de lo que es la santidad genuina. Hubo una persona que escribió, voy a usar una hipérbole, no dijo así, pero yo voy a usar la hipérbole con mi permiso y el permiso que él se merece y el respeto que se merece. Escribió algo así como: son muchas las veces que he escuchado este tema, pero cada vez que lo escucho aprendo cosas nuevas. Pablo dijo: no me canso de decirle las mismas cosas. Hubo un pastor que predicó 7 veces por 7 domingos seguidos el mismo mensaje, hasta que se levantó uno de los feligreses y le dijo: pastor, ¿hasta cuándo va a seguir predicando el mismo mensaje? Y el pastor le dijo: hasta que se lo aprendan, hasta que ustedes formen un carácter con él, ustedes lo vivan y les dé resultados. Porque mientras ustedes no se aprendan, mediten en este mensaje, formen un carácter y les traigan resultados, ustedes no están preparados para recibir otro. Así de sencillo. De modo que esto es un tema que lo hemos desarrollado muchas veces por los medios, pero cada vez que lo desarrollamos decimos cosas totalmente diferentes. El espíritu es polifacético, es diverso, y él es el que me dirige para esto, para este estudio, para disertar. Vamos a ver el tópico en relación al tema de la santidad genuina, el tópico que la santidad no tiene nada que ver con la moral. Preste atención a esto. La santidad no tiene nada que ver con la moral. El tema de la santidad es complejo. Hay que saberlo defender. Tener un conocimiento detallado, preciso y conciso, para no entrar en lo mismo de santidad que nos han dado, esa santidad que no es genuina, una santidad que frustra. Gentes que te viven en una supuesta santidad, pero que los motivos que los lleva a eso no son correctos, de modo que no es una santidad genuina, no es la que agrada a Dios. Y es importante conocer bien el tema de lo que es la santidad. Yo lo dije ya, de la vida de santidad genuina en la que yo viva, conociendo lo que es santidad y haciendo de la santidad un fundamento, entendiendo que es el primer llamado que Dios me hace después del llamado a la salvación, la santidad, y que no entienda y atienda este llamado, entienda de entender y atienda de atender este llamado a la santidad,
no opta por otro tipo de llamado. El texto dice: sin santidad nadie verá al Señor, nadie lo verá. No habrá manifestaciones, no habrá presencia, no habrá espíritu, no habrá sanidad, no habrá finanzas, no habrá una buena relación con la familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos, no habrá un buen desarrollo de tu ministerio, un éxito en el ministerio como empresario, no habrá. Y la santidad es el único virtud o propiedad de Dios que se eleva de la 3. Usted no va a conseguir en ninguna parte: yo soy omnisciente, 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 ni presente, ni presente, ni presente, ni potente, ni potente, ni potente, infinito, 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 eterno, 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 no. Pero usted va a conseguir en relación a la santidad, donde Dios dice: yo soy santo, santo, santo. Es elevada a la 3 la santidad. Eso a usted le muestra lo serio que es la vida de santidad. No hay concordancia entre la luz y las tinieblas, entre la santidad y el pecado, entre Cristo y Belial, entre el templo y los ídolos, entre la verdad y la mentira. No hay concordancia, no hay. No puedes participar, dice el apóstol Pablo, de la copa del Señor y la copa de los demonios. No se puede tomar de las dos cosas. El tomar la cena del Señor, que es parte de nuestra vida devocional, en pecado, eso no trae ningún resultado. La santidad te sirve para todo, para todo, para todo. No te lo pierdas, para todo. En este tópico vamos a ver que la moral no tiene nada que ver con la santidad. La santidad no tiene nada que ver con la moral. ¿Cómo así, maestro? Escuche, preste atención. La moral relativo a la conducta. La moral relativo a la conducta, a la ética, a las reglas de urbanidad, tiene que ver con las buenas costumbres y es adaptable a las culturas. La moral o lo inmoral como conducta está relacionado con la sociología, ciencia que se encarga del comportamiento y la conducta social de las personas, según el concepto teológico de lo que es el pecado, y la sociología. No se puede catalogar pecado todo aquello que un individuo comete, aunque sus acciones parezcan pecado. Vuelvo a repetir: según el concepto teológico de lo que es el pecado y la sociología, no se puede catalogar pecado todo aquello que un individuo cometa inmoralmente, aunque en sus acciones parezca pecado. Es inmoral lo que está haciendo, pero no es pecado ante los ojos de Dios. Es moral su comportamiento y es pecado ante los ojos de Dios. ¿Cómo es esto? Vamos a estudiarlo. Porque usted puede llevar una vida inmoral y no está pecando delante de Dios, como usted puede ser la persona con más moral en este mundo, con mayor ética, glamour, excelencia, estética, tener unos comportamientos urbanos ajustados a la sociedad y está pecando delante de Dios. Es que yo no entiendo eso, maestro. Vamos a estudiarlo. Hay que tomar en cuenta que solo se peca en contra de Dios. Solo se peca en contra de Dios. Usted no peca en contra de su hermano. Se peca en contra de Dios. Porque yo tengo faltas en contra de mi hermano. Dice que confesaos las faltas los unos a los otros. Yo tengo falta en contra de mi hermano, pero pecado no, solo se peca en contra de Dios. Para mayor comprensión presentaré un cuadro de varios conceptos en los desajustes en el comportamiento de un individuo relativo a lo social, a lo psicológico, en la jurisprudencia y en la teología. Vuelvo a repetir. Hay que tomar en cuenta que solo se peca en contra de Dios. Para mayor comprensión, presentaré un cuadro de varios conceptos
en los desajustes en el comportamiento de un individuo relativo a lo social. 1. En relación a la sociología. 2. A la psicología. 3. A la jurisprudencia. 4. Y al ámbito teológico. Vamos a analizar esto. Los desajustes en el comportamiento de un individuo. Vamos a ver cómo se ve desde el punto de vista psicológico, social, en la jurisprudencia y en la teología. Vamos a analizar eso. Los desajustes en el comportamiento de un individuo. En la psicología, los desajustes se catalogan como culpa. En la sociología, los desajustes se catalogan como falta. En la jurisprudencia, los desajustes se catalogan como delito. En la teología, los desajustes se catalogan como pecado. Maestro, vuelvo a repetir. Vamos a analizar los desajustes en el comportamiento de un individuo. En la psicología, los desajustes se catalogan culpa. En la sociología, los desajustes se catalogan falta. En la jurisprudencia, los desajustes se catalogan delito. Y en la teología, los desajustes se catalogan pecado. Ahora, vamos a ver la definición de la conducta humana en varios aspectos. La definición de la conducta humana en varios aspectos. Dios da una orden. La sociedad da normas. El Estado decreta o legisla. Lo otro, en Dios las órdenes son mandamientos. En la sociedad las normas son reglas. Y en el Estado los decretos son leyes o legislaciones. Lo otro, en Dios las faltas son pecado. En la sociedad las faltas son desajustes. En el Estado las faltas son delitos. Lo otro, en Dios el ceder a las faltas se denomina pecar. En la sociedad el ceder a las faltas se denomina desajustar. Y en el Estado, el ceder a las faltas se denomina delinquir. En Dios, el individuo al faltar peca. En la sociedad, el individuo al faltar desajusta. Y en el Estado, el individuo al faltar delinque. En Dios, al faltante se cataloga como pecador. En la sociedad, al faltante se cataloga como desajustado social. Y en el Estado, al faltante se cataloga como un delincuente. Tomen en cuenta esta verdad que acabo de presentar. Tomando en cuenta esta verdad que acabamos de presentar, una persona, oído, puede tener comportamientos inmorales, no ajustarse a las leyes del Estado y no estar pecando delante de Dios. Óigase, tome en cuenta esta verdad que acabo de presentar, todo lo que acabo de presentar en línea. Una persona puede tener comportamientos inmorales. Oiga, inmorales. No ajustarse a las leyes del Estado y no estar pecando delante de Dios. ¿Cómo es eso, maestro? Lo explico de una forma tan clara. En cuanto a la moral, óigase, la esquizofrenia puede llevar a una persona a tener una conducta inmoral sin quebrantar los principios de santidad.
teológicamente hablando. Su estado patológico lo excluye del estado de pecado. El pecar en dicho estado se considera en lo similar a la de la inocencia, que es el estado donde se desenvuelven los niños en su primera etapa. Un niño, según la amartiología, no puede ser juzgado por las autoridades, ni siquiera por Dios, mientras estén en el estado de la inocencia, sea cual sea su comportamiento. Igual se da cuando un individuo tiene comportamientos inmorales en un estado de esquizofrenia y por igual cuando se encuentra en un estado de discapacidad mental. Por otra parte, hay que entender que para nosotros algo puede considerarse pecado desde el punto de vista moral y podemos hacer juicios sobre ellos por no conocer las culturas y el analizarlo, lo que juzgamos desde el sentido cultural está muy distante de lo que es pecado. Como no conocemos la cultura, la idiosincrasia, entonces estamos juzgando lo que estamos viendo como pecado. Y resulta que ante los ojos de Dios no se está pecando, pero es una inmoralidad para mí, pero según mis culturas es una inmoralidad. Voy a dar un ejemplo. Esto lo leí en un libro que escribió el conocido predicador T.L. Osborne. En una ocasión, la conocida predicadora Daisy Osborne cometió una imprudencia en una tribu en el África al mandar a colocar brasier o sostenes a las mujeres que habitaban en una aldea. Según esa cultura era normal no usar esta prenda. Sin embargo, ella lo vio el acto como inmoral y lo juzgó como pecado. Pero según las culturas africanas, en esa aldea eso era normal. De hecho, las únicas mujeres que se cubrían los senos eran las prostitutas. Según la cultura, lo que vio la esposa de T.L. Osborne es pecado. Según lo que ella vio, les debo decir, corrijo, es pecado, pero según las culturas no lo es. Por otra parte, hay términos que según el lenguaje, los idiomas, los dialectos, las culturas, no deben pronunciarse en ciertas naciones, países, estados, pueblos o aldeas, porque el hacerlo se te puede considerar pecado bajo el conocimiento que se obtenga en la intención del corazón al decirlo. Términos que acá en Puerto Rico hay términos que en Venezuela son normales decirlo, pero aquí usted no lo debe decir, porque ya eso se considera una obscenidad, es una mala palabra. El dirigirse a una persona con ese término acá es una ofensa, es una falta de respeto. Pero yo lo dije inocentemente, los primeros días que estuve acá, lo dije inocentemente, una persona se me acercó y me corrigió, tenga cuidado que eso aquí es esto, significa esto. O sea, la primera vez que lo dije no se me considera pecado porque lo dije inocentemente, en inocencia. Ahora, como ya conozco la verdad, ya se me considera pecado el hacerlo, porque el motivo, ahí no se está juzgando lo que digo, sino el motivo del corazón. ¿Cómo lo estoy diciendo? Al saber que está mal, ¿por qué lo sigo diciendo? Por otro lado, hay quienes obran en formas apegadas a la moral, a la ética de sus creencias, pero con motivos equivocados, y ante Dios es pecado lo que están haciendo, porque el motivo es incorrecto. Vuelvo a repetir. Por otro lado, hay quienes obran en forma apegada a la moral y a la ética de sus creencias, pero con motivos equivocados, y ante Dios es pecado lo que están haciendo porque el motivo es incorrecto. Este fue el caso juzgado por Jesús cuando hizo referencia a la posición de los fariseos, que actuaban con toda la moral y la ética, pero en su corazón había perversidad tal punto que Jesús los llamó sepulcro blanqueados y generación de víboras. Dice el texto. Eso está en Mateos el capítulo 23, verso 25 al 27. Vamos a analizar. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos,
limpiad primero lo de adentro del vaso del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro se están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Vamos a analizar qué Jesús quiso presentar acá. Eso está pasando mucho en nuestra congregación. La expresión sepulcros blanqueados y la acción de limpiar lo de afuera del vaso y del plato, culturalmente tiene que ver con la ética, la moral, con las reglas de urbanidad en las que los fariseos se movían, pero la expresión huesos de muertos y de toda inmundicia, en contraste con lo hermoso del sepulcro por parte de afuera, refleja el motivo incorrecto, la hipocresía, el engaño, la falsedad, la mentira en la que los fariseos se movían en su apariencia, cubriéndose con la moral y la ética, pero en cuanto a Dios, que no puede ser burlado, estaban confinados al infierno. El hombre que caminó con la mayor ética de este mundo, Jesús lo mandó a nacer de nuevo, Nicodemo. Si no naces de nuevo, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Tu ética, tu moral eso ayuda. Eso te ayuda en cuanto al comportamiento, a ver, pero eso no te va a llevar al cielo, no te va a llevar a la vida eterna. Mateo 23, 28 dice, así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Este es el tipo de ministro o de feligres que en parte tenemos en nuestras iglesias, ministrando con apariencia de piedad, con toda la moral, la ética del mundo, pero por dentro son como los sepulcros blanqueados, llenos de pudredumbre, de mentiras, engaños, falsedad, fatuos, rebeldes, promiscuos, fornicarios, altivos, prepotentes, soberbios, amadores de sí mismos, crueles, ávaros, ingratos, implacables, calumniadores, traidores. De esto hace mención el apóstol Pablo en sus cartas. Ante los ojos de Dios están reprobados y Él les dará su destino. Lo dice. Primera carta a Timoteo, el capítulo 3, versos 2 al 8, Pablo dice así, cito, porque habrán hombres amadores de sí mismos, narcisistas, orgullosos, egocéntricos, que solamente piensan en ellos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afectos naturales, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. Esa palabra mujercilla, las prostitutas, las rameras, las que utilizan su cuerpo para venderlo, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Ya Dios los reprobó, los desechó. En cuanto al Estado, eso en cuanto a la moral, en cuanto al Estado, oído, una nación puede decretar leyes que estén en contra de los principios del reino de Dios, que al no sujetarse y ajustarse a ella será considerado como un delito, pero no como pecado, por no estar en línea con los principios del reino. Vuelvo a repetir, en cuanto al Estado, una nación puede decretar leyes que estén en contra de los principios del reino de Dios, que al no ajustarse y al no sujetarse y ajustarse a ella como ciudadano, será considerado como un delito, pero no como pecado por no estar en línea con los principios del reino.
Se han decretado leyes a favor del aborto, del matrimonio entre personas del mismo sexo, entre otros. El no ajustarse a estos decretos es considerado como delito, pasando a ser un delincuente con posibilidad de ser juzgado, teniendo un veredicto de culpable, pero ante los mandamientos de Dios, eres inocente, porque dicho decreto no se ajusta a la verdad absoluta de Dios. Cabe la pregunta, entonces, maestro, ¿qué es pecado? Por eso es que la gente está totalmente equivocada. Yo no estoy llamado a sujetarme a ningún poder gubernamental, Cuando digo ninguno, es ninguno. Desde la presidencia para abajo, yo no estoy llamado a sujetarme a ningún poder gubernamental, siempre y cuando esa persona que está gobernando está abusando del poder que se le dio, y en los decretos que él está, por ende, estableciendo, está decretando, está en línea con las verdades del reino. Porque yo voy a someterme a los poderes gubernamentales en el Señor, no en la delincuencia, no en la tiranía, no en la obstinación, no en el pecado, no en la aberración, no en las tinieblas en las que se están moviendo los gobiernos, sea de cualquier país, cualquier estado, cualquier nación, sea quien sea. Entonces, cuando yo soy testigo, o cuando soy testigo de la forma como los poderes gubernamentales en mi nación, en mi país, en mi estado, en mi pueblo, se está moviendo en línea con los principios del reino de las tinieblas, donde mienten, manipulan, intimidan, controlan, destruyen, acaban, arruinan, hacen desastres, pecan, son blasfemos delante de Dios. En ellos se cumple todo esto que está acá. Son amadores de sí mismos, son amadores de los deleites del mundo, son gentes llenas de concupiscencia, de fornicación, de mentira, de engaños, de perversidad, indolentes, donde destruyen, acaban a una nación por completo, saquean a una nación por completo. Pues yo como iglesia no estoy llamado a ser solidario con ese tipo de personas. No estoy. Jamás. Yo soy como a la voz profética de Dios, estoy llamado a denunciar todo eso, a denunciar. Que me matan, es ahí donde se demuestra quién es quién. Que me persiguen, es ahí donde se demuestra quién es quién. Todos los apóstoles murieron, en una condición donde perdieron la vida, donde fueron torturados, crucificados, aserrados, pasados de espadas, todos murieron trágicamente. El único que murió de anciano fue Juan. Pero todos murieron trágicamente, todos, incluyendo a Lucas, incluyendo a Marcos, incluyendo a Matías, incluyendo a todos murieron trágicamente. ¿Por qué? Porque estuvieron en defensa de la verdad. Los reformadores, muchos fueron llevados a la hoguera. Ahorita mismo están matando a los cristianos, destruyendo iglesias completas, amarran a los hijos de los cristianos en el cuerpo de su padre y los acribillan a todos por causa del evangelio. ¿Por qué? Por las verdades del reino. Pero a mí me es más fácil aliarme a este tipo de personas, profetizar, congraciarme con este tipo de personas y darle ciertas profecías y que vienen de Dios, que no son de Dios, y toman el nombre de Dios en vano para estar profetizando sobre gente con la condición en la que están gobernando en nuestras naciones. Son tiranos, sucios, perversos, burladores, indolentes, juegan con el pueblo, no les interesa el hambre del pueblo, la miseria que el pueblo está viviendo. Solamente el diablo vino para matar, hurtar y destruir una nación que esté en esa condición, donde aumente el hambre, la escasez, la miseria, la pobreza, la pudredumbre, la suciedad, el narcotráfico, la droga. Para usted de contar, la prostitución, el crimen, el robo, el asesinato, el suicidio, el homicidio. Una persona en una nación donde abunde todas estas cosas tiene que estar siendo influenciadas por el diablo. Y con todo esto tenemos el tipo, y que de cristianos que se aliaron a ese tipo de personas. Porque hay que sujetarse a todas las autoridades que fueron establecidas por Dios.
No, ya va, yo voy a sujetarme en el Señor, porque una nación puede decretar, legislar, estatutos, pero espérate, ¿está en línea con la verdad del reino? No lo voy a hacer. Entonces, ¿estás en contra? Sí, claro, yo tengo que estar en contra de esto. No te estás sujetando, es que Dios no me llamó a sujetarme a eso. Me llama a sujetar, a vivir en sumisión, en obediencia a todos aquellos que venga en línea con las verdades del reino de Dios. Punto. Así de sencillo. Maestro, entonces, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué es santidad? Debo decir la pregunta. ¿Qué es santidad? De una cosa estoy claro, la próxima clase voy a enseñar que la santidad no es una imposición ni nace de ello. No es lo que se te impone a hacer, es lo que se te expone a hacer. Tú decides, lo tomas o lo dejas. Porque una de las cosas que he aprendido, que en relación al ser humano, Dios no controla a nadie. Dios tiene control del universo. Diga, desde las estrellas, del sol, de los planetas, de la cosmogonía, de la cosmología, de los mares, ríos, archipiélagos, el oxígeno. Dios tiene control de todo eso porque son objetos que se pueden controlar. El ser humano no fue llamado a ser controlado. El ser humano tiene un libre albedrío, donde Dios Dios no controla al ser humano. Dios te enseña, te guía, te dirige, te instruye, te corrige, te presenta su verdad. Tú decides si la tomas o la dejas. Señor, tú tienes el control de todo. Sí, entiendo que Dios tiene el control de todo en cuanto a la cosmogonía y la cosmología. Pero si vamos al hombre, en relación al hombre, Dios no tiene control del hombre. El hombre es el que va a decidir si Dios lo dirige o no. Dios te presenta planes, proyectos, te presenta la verdad, te enseña, te guía, te corrige, te instruye a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. Pero tú decides si formas un carácter y aceptas los principios del reino y te alineas a las verdades del reino. Tienes un libre albedrío, tú decides si lo tomas o lo dejas. Dios no te va a obligar. Por eso vas a ser juzgado. Vas a ser juzgado por las decisiones que tomaste, buenas o malas. Tú vas a ser juzgado por ellas. Vuelvo a repetir, ¿controla a Dios? Sí. Cosmogónicamente y cosmológicamente sí. El mundo, todo eso está a su cuidado. Y no lo vamos a llamar controla, sino administra. Es el término más claro. Dios administra todo el universo. No solamente lo hizo, sino que lo sostiene por el poder de su palabra y de su espíritu y lo administra. Eso estamos claros. Y si esa administración se le puede llamar controlar, pues se acepta. Ese Dios controla el universo, la cosmogonía y la cosmología. Pero en cuanto al ser humano, Dios no te controla. Dios te enseña, te guía, te instruye, te corrige, te presenta su verdad, sus planes, sus proyectos, te llamó para un propósito, te presenta el propósito, tú decides si lo tomas o no. De una cosa estoy claro, lo que Dios quiere hacer contigo no se va a detener. Lo que Dios quiere hacer en ti, contigo, no se va a detener. Lo hace contigo sin ti. Así de sencillo. Porque cuando el ángel Gabriel se apareció a la casa de María, si María le hubiese dicho a Gabriel, no quiero ser la mamá de Jesucristo, pues Gabriel se va al lado de María, está en una virgen llamada Petra, entonces tuviésemos a la Virgen Petra, una Virgen María, por Jesús tenía que nacer. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el propósito de Dios en él no se detiene. Dios detiene su propósito, su cumplimiento de su propósito en ti, pero lo va a hacer en otros. Así de sencillo. Tú decides si lo tomas o lo dejas. ¿Ok? Entonces, la santidad no es una imposición, ni nace de ella. En nuestra próxima clase vamos a estudiar eso. ¿Ok? Mis hijos, los quiero mucho. Besos a todos, abrazos desde la distancia, a mi Venezuela. Abrazos a todos mis discípulos. No se olviden de su maestro. Oren todo lo que puedan por mí. Agradezco por favor sus oraciones. Agradezco que ustedes compartan este mensaje y agradezco que ustedes pueden compartir conmigo una ofrenda para seguir invirtiendo en el reino. De una cosa estoy seguro, de un centavo que usted dé a este ministerio va a ser mal versado, va a ser bien colocado. Es una semilla que usted va a sembrar en tierra. Acuérdense que la tierra no elige el sembrador elige la tierra. Cuando alguien le dice a usted, siembra en mí que yo soy tierra buena, ese tipo está desubicado. Usted tiene que buscar dónde sembrar una semilla que pueda germinar y que pueda traer fruto. Pablo dice, sé copartícipe de toda buena obra al que te instruye en la palabra.
¿Eres agradecido? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josn77briceno.a77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.